Hola, Milán, Barcelona, Austria, Japón, Roma, Sydney, Lima. Somos exiliados desde la cabina de la Universidad Complutense de Madrid vía útero.p y gracias a la producción del nuevo relato social con el señor J y con Cristina. Y además, hola, soy Marcos Cifuentes, Hola. Gabiner, y estamos con Martín Muja, ¿cuánto tiempo tienes acá, Martín? Ya más de una década. Más de una década. Te gana Gaby, ¿no? No. ¿No? En ¿Quién nada. vino primero? No, en nada. No, mentira. En muchas cosas, pero yo llevo ya 13 años 13, aquí. y tú, Sí. están por ahí más o menos. Estamos por ahí. Bueno, sí, Martín, sí. Martín es la estrella del suplemento Crónicas de El Mundo, premio Rey de España de Periodismo, nada menos, y está aquí con nosotros para... Un honor y además un lujo en estos tiempos, lujo. además que hay mucho que hablar sobre periodismo de investigación, sobre política y Martín Y cómo sabe se mucho hace de periodismo en general, ¿no? eso. Eso es. Muchas gracias por la invitación. Pero siempre. tú estás siguiendo las elecciones peruanas, ¿las sigues, o estás así ya muy metido en el suplemento de Crónicas? En realidad a mí me toca más seguir lo que pasa en España y lo que pasa en el mundo, pero también por amor al país estoy bastante enterado de las elecciones de Perú y disfruto mucho leyendo lo que hacen mis compañeros allí y creo que hacen un gran trabajo. Ujú. Estábamos hablando hace un momento sobre posibles escenarios, ¿no? Para después de esta primera vuelta que ya es mañana. ¿Tú cómo lo ves, Martín? ¿Qué posibilidades ves ahora? No se puede hablar de encuestas, pero por lo que hemos escuchado O en sea, Estados Unidos... O sea, en teoría sí se puede, o sea, en teoría yo averigüé, ¿no? Y me dijeron, mira, si quieres testear la ley y puedes ser un mártir de la libertad de expresión, puedes hacerlo porque estás en territorio español, ¿no? Y este o sea, programa... podemos hablar, podemos... O sea, el problema es que cuando lo pongamos en útero, claro. ya ahí se va todo. Entonces ahí, como todavía tenemos DNI, nos puede caer. Así que no, mientras tengan todos... ¿Quién no tiene DNI acá? Todos Creo tienen que DNI, están todos fregados. tenemos DNI, Entonces pero... la justicia peruana los va a buscar. El largo brazo de la justicia Pero peruana. bueno, en cualquier caso, el segundo puesto está como muy empatado, ya lo sabemos Claro. entre quiénes. ¿Quiénes van a pasar a la segunda vuelta, según tú, Martín? Es que yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Hay una seria disputa allí. Lo que va a pasar es probablemente un trasvase de votos a última hora de algunos candidatos que ya se están quedando rezagados para la opción política que más corresponda al elector. O sea, en realidad tenemos a dos posibles miembros de esa dupla o candidatos a pasar a segunda vuelta. Una es Clara, que es Keiko, que eso es un hecho ya casi factual. Y luego tenemos dos candidatos fuertes y además de dos tendencias políticas completamente diferentes, lo cual hace que sea una elección apasionante para alguien que lo vea a la distancia, ¿no? Pero si pasara Vero, ¿no? No sería... O sea, sería el 2011 de nuevo, ¿no? Es decir, todo el mundo peleándose durante 2 meses. No sé, igual al final... Vamos, sí, en este momento el Comercio saca una noticia distinta en cada día donde ponen terrorismo y Verónica en la misma línea. ¿Qué no harán dentro de unos días para la segunda vuelta, no, Martín? Lo conversábamos hace un momento también, ¿no? La demolición sería absoluta. El pase de Verónica sería una buena noticia, como sería también una buena noticia el pase de PPK. Lo que pasa es que, porque a pesar de todo lo que se escribe y de todas esta suerte de miradas abyectas contra los dos, yo creo que son dos personas honestas que no tienen realmente detrás unas manchas tan funestas como la otra candidata, ¿no? Entonces, yo creo que no sería una mala imagen en ninguno de los casos. Lo que pasa es que la tendencia política de uno haría una victoria abrumadora y en el otro caso va a ser una victoria muy luchada, ¿no? A pesar de que yo creo y que tengo mucho respeto por ella, ¿no? Entonces, ¿Tú dices que sería una victoria abrumadora la de PPK, dices? Yo creo que sí, yo creo que sería además aglutinaría muchas fuerzas, ¿no? En el otro caso, esta suerte de miedo visceral que existe en Perú a la izquierda haría que sería más difícil. No digo que sea imposible, digo que sería mucho más difícil porque los ataques serían tremendos, ¿no?
Ujú. Porque eso ya pasó con Humala, ¿no? O sea, digamos que Humala tenía... Además, Humala creo que incluso era más terrorífico, ¿no? Ese es Humala el era el sentido. candidato de izquierda en ese momento, Claro, ¿no? pero no solamente eso, sino que era una persona que venía de este pasado etnocacerista, ¿no? Con su viejo que hablaba de los Ujú. cobrizos y los amarillos y todas Claro. sus ideas raciales. Y Y aún tenía a así, Hugo Chávez ahí como gritando detrás. Y aún así ganó, ¿no? y aún Entonces, así Verónica, atrajo un voto que normalmente claro. no atraería. Claro, pero esa Venezuela destruida, esa alusión a la caída prácticamente de todas las izquierdas en las últimas elecciones dentro de Latinoamérica, hace que el escenario es más bien de rechazo continental a la izquierda en estos momentos en las elecciones, ¿no? Están cayendo todos precisamente por lo mal gobernantes que han sido en la última etapa, ¿no? Claro. Entonces, Humala con sus virtudes y sus defectos, pues en ese momento era también una gran incógnita de cómo iba a actuar, ¿no? Era un poco extraño porque tenía toda una familia, como bien has dicho, con un pasado Claro. que iba de lo ridículo a Los lo locos miserable. Adams, Sí, ¿no? era un despropósito todo lo que ellos representaban. Pero a la vez creo que tenía cierta dosis de, de idea de otro Perú y que por eso al final ganó las elecciones, ¿no? Era el Perú que rechaza precisamente a la misma candidata porque Keiko representa lo peor de nuestros valores, lo peor de lo que Mm. hemos Y, vivido en los últimos años, y ¿no? sin embargo, a Humala definitivamente también le dio el triunfo a una cantidad masiva de gente que creía también en un cambio también, ¿no? Claro, De pero la gente modelo. que creía en el cambio de modelo la época Humala eran que el 30%, ¿no? Y ese 20% Bueno, es más o menos lo que que está también chapó, detrás de Vero, ¿no? Ahora claro, pero ese mismo. 20% que chapó en el 2011 es porque se puso su polo blanco, ¿no? Y porque salió Vargas Llosa, bajó de los cielos Vargas Llosa y dijo, bueno, ya está bien, voten por este señor. Entonces, ¡guau! Sí, Claro. desde luego el Perú, o sea, claro, Lo que no pasa es quiere que el cambio ni constitucional, ni de modelo, ni de sistema de manera masiva. O sea, lo hemos comentado Claro. varias veces aquí, Pero el Perú es la un pregunta es país ahora mismo de derechas. Claro, pero la pregunta es si la gente de Verónica Mendoza, la misma Verónica Mendoza, estarían dispuestos a ceder como se dio Humala hace 5 años, ¿no? y hay otro punto y otra palabra que se usa repetidamente contra Verónica, que yo no la había escuchado tantas veces contra el propio Humala, que es la palabra terrorista, que creo que es una palabra muy cruel y además injusta. Entonces, lo está repitiendo una y otra vez, porque a eso sí que le tiene miedo el Perú. Entonces, es una estrategia muy bien elaborada para destruir una candidata y a la vez crear un miedo escénico a ella y y a los que la apoyan. Lo interesante es que creo que nunca antes se había hablado tanto, ¿no? De esta manera de estar banalizando todo el rato, ¿no? Los años de la violencia, ¿no? Creo que gracias a eso y a que hay todo un debate en las redes sociales, por fin se ha discutido y creo que se ha puesto también un pare, ¿no? Porque antes era Sí. prensa chicha, fustigar todo el rato con el tema sin ningún cuestionamiento, ¿no? Yo creo que ahora la gente más bien ha visto que Verónica está subiendo a raíz de todos estos ataques. Sí, no, en el Perú, digamos, si atacas mucho a alguien, si la gente siente que ataca, tengo por lo menos 3 personas en mi Facebook, yo sé que poner gente del Facebook como ejemplo es lo peor, pero me pareció como un focus group pequeño de gente que dijo, yo iba a votar por Barnechea, pero tanto joden a Verónica Mendoza que voy a votar por Verónica Mendoza. Entonces, pero lo del terrorismo a mí, yo voy a hacer que nos sentamos todos acá viejos, pero las personas que nacieron en 1990, o sea, que no tienen ninguna memoria del terrorismo de un lado ni del otro, tienen ahora 28 años. O sea, hay toda una generación de 28 hasta 18 que va a votar que le puede sudar lo que era el terrorismo en el Perú, ¿no? Quizás los que hayan tenido padres directamente afectados, pero los otros, hay un bloque de gente que para los que el adjetivo terrorismo es como si venga alguien acá a un chico y le digan, no sé, franquista. Entonces, sabes que es feo y sabes que es horrible, pero no sabes exactamente qué significa y no lo calibras, Bueno, en ese caso también queda sin efecto el Gran Salvador, ¿no? El que haga preso a Abimael o Claro. el fujimorismo que te salvó del terrorismo, no sé, también se desactivaría eso, ¿no?
Claro, pero es que es polarizar, es lo que se busca en estas campañas, es crear la idea de bueno y malo, ¿no? Entonces, esa figura que es bastante básica es la que se utiliza, ¿no? Hay una persona buena, entre comillas, muy entre comillas, que es quien, como bien ha dicho Gaby, es quien nos salvó de esa lacra, y otro que forma parte de ese grupo. Por supuesto que es una mentira, pero es a lo que se apunta, y en ese mundo de clichés es donde tratan de meter una candidata para que pierda votos, y lo cual, si se pasa una segunda vuelta con ella, la campaña de demolición puede ser tremenda. Bueno, tenemos que irnos ya a una pausa y volvemos con los reexiliados. Los reexiliados, nuestros reporteros en Perú, Renato Cisneros y Raúl Tola, con un informe especial. Ya volvemos. Estamos escuchando a la banda peruana Turista, una banda muy interesante que dice: se me ha extraviado mi pasaporte, y creo que a mí me ha pasado eso. Ojalá lo encuentre. Y ahora tenemos un reporte especial desde Lima. Nuestros enviados especiales, nuestros queridos Renato y Raúl, van a hablarnos de lo que pasó allí esta última semana. Adelante, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos exiliados desde Lima? Estamos Raúl Tola y Renato Cisneros, gracias a RPP que nos ha prestado por segunda semana consecutiva una de sus cabinas para hacer nuestro despacho, reporte desde la capital peruana a muy pocos días de la elección. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, Renato, ¿qué tal? Casi ningún día, porque es domingo y Es esto cierto, sale, es verdad. Sí. sale sábado. Para cuando esto sea escuchado, ya faltarán horas apenas para ir a votar. Sí, y bueno, ¿viste el debate o no viste el debate? Sí, claro, fueron 3 horas. En general, un debate decepcionante. Creo que hasta ahora, por la cantidad de candidatos que suele haber en una elección general en el Perú, no se ha descubierto el formato que mejor se adecue a eso y a las necesidades del público de escuchar lo importante, ¿no? Sí, este formato que se escogió realmente era aburrido y además no permitía que uno se enterara de las propuestas, ¿no? Es decir, no cumplía ninguno de los propósitos que supuestamente tiene un debate. Igual nos dejó algunos momentos memorables, ¿no? Probablemente el más inolvidable Sí, de claro. todo sea esta andanada de 1 minuto y medio, quizá un poco menos, en el que Poppy Olivera resumió toda la trayectoria política de Alan García, curiosamente omitiendo algunos puntos muy recientes como los narcoindultos. No los mencionó, los narcoindultos, dentro del currículum de García, con el rostro de García mirando el cielo, mirando el suelo, Creo que fue mirándose hacia adentro. el gran momento del debate, por lo menos en términos mediáticos y de impacto. Ya hablaremos en un segundo si realmente eso puede afectar aún más a García, que está con un 5%, si no me equivoco. Sí. Pero parecía que la vía política de Olivera se justificaba con todos los accidentes que ha tenido y los traspiés por los que se ha hecho conocido, se justificara por ese único momento, ¿no? Por Por ese ese minuto. único minuto en el que ya nos hemos olvidado de que fue el canciller que estuvo por más poco tiempo, por una serie de errores políticos que él cometió y de las muchas cosas que se le han endilgado en las últimas décadas, ¿no? Porque esta catilinaria contra García le devolvió una popularidad que no tenía desde que comenzó la imitación, me parece que era de Carlos Álvarez, Sí, de Poppy claro, Olivera, ¿no? claro, que fue, claro. digamos, lo que terminó de lanzarlo a la fama Ahora, a Olivera. de todo lo que dice Poppy, yo me quedo con una frase que seguramente va a aparecer en polos, estampada más temprano que tarde: usted encarna la impunidad. Y creo que para mucha gente, Alan García siempre ha sido ese personaje capaz de evadir la justicia gracias o a sus amigotes en el Poder Judicial o a los talentos de sus más cercanos Sí. socios, ¿no? Quizá los resultados de estas elecciones tienen que ver con el desempeño político de Alan García en su último mandato, pero creo que
la clave de su fracaso en estas elecciones tiene más bien que ver con eso que estás diciendo tú, que es esta sensación de impunidad que genera cada vez que se lo ve, cada vez que enfrenta un problema. Por los problemas que ha tenido García a lo largo de su carrera política, ¿cuántas personas ya estarían presas, ¿no? Mientras que él sigue libre, sigue orondo. Y yo diría que además de la sensación de impunidad que genera, hay una sensación de soberbia. Totalmente, ¿no? Que, digamos, es casi como si se vanagloriase de esos poderes, digamos, que él tiene para evitar a la justicia. Y ese combo ¿no? es el más pernicioso, ¿no? La soberbia junto con la impunidad. Y además mano larga, ¿no? Eso tampoco lo ayuda mucho. Además. Ahora, yo sé que tú no vas a votar por Keiko, yo tampoco, pero quizá por eso el cierre de Keiko Fujimori en el debate a mí me pareció de alto impacto, ¿no? Es decir, después, por supuesto que uno recuerda que en su momento Alberto Fujimori, en el debate con Vargas Llosa, también hizo una serie de promesas y asumió compromisos que luego incumplió, pero fue un golpe de efecto, ¿no? Sacar este papel, hacer la firma, Sí, y bueno, comprometerse, ¿no? Que no habría otro 5 de abril. pero no deja de ser paradójico que un candidato tenga que asegurar que no va a cerrar el Congreso, no, que no va a eso. matar gente, que no Sí, va a robar, sí. ¿no? Que va a Sí. respetar la democracia, ¿no? Cuando eso es lo que se supone que debería hacer. O sea, así son las cosas, no que es nada excepcional. Es que, digamos, es la carga que tiene en la mochila y yo creo que utilizó esa última intervención para tratar de liberarse de eso que para mal de ella la va a acompañar un buen rato todavía. La pregunta ¿no? es si tú le crees. No, yo no le creí, pero sí me pareció como que fue una buena estrategia para cerrar una noche de un debate que más bien no permitía sacar muchas conclusiones. Pero parece que la gente no le cree en general, ¿no? Porque, digamos, la marcha contra ella fue mucho más multitudinaria, numerosa. Probablemente y ese extendida, compromiso ¿no? instigó a más gente a salir a la calle, ¿crees? Sí, probablemente sí, probablemente la combinación que tiene la cercanía de las elecciones con esa fecha precisa ayudó también, ¿no? Porque no fue solamente una marcha contra el 5 de abril, digamos, No, en fue contra una- del recuerdo del 5 de abril, sino también contra la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? O contra su elección, ¿no? Porque, digamos, la candidatura ya está, no es que haya un petitorio público para sacarla, porque ya superó todos los filtros interpuestos por la ley, aún con supuestas argucias del jurado, sino contra su elección, contra la posibilidad de ser electa, Ujú. de que salga electa. Sí, efectivamente hay muchos anticuerpos, ¿no? Antes, Es el- antes de hablar de la marcha un poco más, ¿tú crees que algo de lo que ocurrió la noche del debate tenga impacto el domingo a la hora del flash? Me parece que no, me parece que con el formato del debate lo único que se ha logrado es que los candidatos más o menos reafirmen sus aciertos y sus defectos, ¿no? Tú has mencionado a Keiko, hemos mencionado a Olivera. Olivera, digamos, ¿cuál ha sido el plan de gobierno de Olivera? Lo más rescatable de Olivera es atacar a García. Sí, no, él no tenía nada que perder, digamos. ¿no? García tampoco ha logrado, digamos, un impacto en el debate. Quizá el otro personaje que ha salido, no voy a decir fortalecido, sino reconocido del debate es Alejandro Toledo, ¿no? Pero básicamente por esta imagen parecida a la de Pulp Fiction, que se usa mucho para los memes, en la que se Y le los ve GIFs, cruzando, ¿no? ¿sí? Frente a la pantalla, absolutamente despistado y acercándose a Verónica Mendoza, Y ¿no? tuvo otro minuto de ingenio Toledo cuando le hace la pregunta a Verónica Mendoza de cómo finalmente va a aterrizar su plan de gobierno, ¿no? De dónde Sí. va a sacar la plata para hacer esas reformas que ella ha venido prometiendo. Y ahí hay- y la verdad es que la incomodó, ¿ah? ¿no? Pero hubo un problema también que tenía que ver con el formato del debate y Sí, con la sí. realización del debate, ¿no? Es que le hace esta pregunta que debería tener una respuesta inmediata, pero hubo que mandar a una pausa larga por por la franja electoral. la franja electoral. Un sinsentido, ¿no? Ahora, la marcha fue, para mi gusto, impactante. Hay dos cosas que yo quería tocar contigo. Y una cosa es la pertinencia de la marcha, cómo genera tanta animadversión en quienes apoyan a Keiko, ¿no? Y para mí la reflexión que hay que hacer es que es bueno que existan las marchas. Sí. Incluso las marchas llamadas por la vida o antiaborto, que puede que uno no milite con esa idea, pero está bien que la gente pueda salir a la calle, pueda decir lo que piensa. En épocas no tan lejanas, eso era mucho más difícil, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay que celebrar esa expresión democrática, aun cuando no se defienda la idea que uno tiene. Ayudan las redes sociales. Bueno, justamente, digamos, yo no estoy de acuerdo con el fujimorismo, pero defiendo la posibilidad de que el fujimorismo participe en estas elecciones y exprese sus ideas, ¿no? Por Claro. más que algunas de ellas me parezcan bastante repugnantes, pero me parece que ese es el ejercicio de la democracia, ¿no? Creo que en el sentido opuesto no hay esa misma empatía y esa misma tolerancia, ¿no? Porque claro, es bien llamativo que la primera reacción de muchas figuras reconocibles del fujimorismo frente a la marcha Sí.
sea tildar a las personas que marchan o las personas que están en contra de ellos como terroristas, ¿no? Eso me parece de mal gusto, me parece irresponsable, me parece burlarse en la memoria histórica de nuestro país. Y si la segunda vuelta termina siendo entre Keiko Fujimori y Verónica Mendoza, esa estigmatización va lamentablemente seguramente a sentirse mucho más, ¿no? Bueno, en el 2011 tuvimos ya una prueba de lo que puede ser un país absolutamente polarizado, ¿no? Cuando se enfrentaron Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Con un elemento quizá ahí más racista que ideológico, ¿no? Ahora yo creo que sería mucho más ideológico. Mucho más ideológico, pero claro, si este escenario que tú estás planteando llegase a ocurrir, yo quisiera creer que hemos aprendido las lecciones del 2011, ¿no? Me parece que no, por lo que estoy viendo en esta primera vuelta, me parece que seguimos cometiendo los mismos errores, que seguimos empecinados, digamos, en enfrentarnos con asuntos absolutamente sensibles, y no quiero ni imaginar lo que puede pasar, ¿no? O sea, nuevamente familias enfrentadas, amigos que no se vuelven a hablar, ¿no? Paranoias, ¿no? Que empiezan a recorrer las ciudades. Y mira que antes de la marcha, no sé si tú te percataste de que hubo unos rumores de golpe de estado, absolutamente idiotas, más parecidos a los psicosociales de la época fujimorista que a posibles ocurrencias. Sí. Que también dan una pauta de lo que podría ocurrir en una segunda vuelta, ¿no? Bueno, han vuelto los psicosociales. No es sé increíble. si te acuerdas. Bueno, en el 2011 hubo varios. No sé si te acuerdas tú que, entre otras cosas, lo que iba a hacer Ollanta Humala de salir elegido era quitarle sus hijos a todas las madres. Sí. Para que fueran entrenados en el chavismo, qué sé yo, ¿no? Pero aquí el psicosocial fue que iba a haber un golpe de estado el 5 de abril. A ti también te llegó el mensaje de audio de una señora que decía cobardes al final. Sí. Yo creo que deberíamos aprender también a no ser tan ingenuos, ¿no? Y a no hacerle caso a todas las cosas que salen publicadas en Facebook, en Twitter. Hay que saber distinguir las fuentes. Una volada no puede ser un motivo de decisión. Y creo que en ese sentido yo confiaría un poco más en los medios tradicionales, ¿no? O sea, yo en los periódicos impresos, en la televisión, que en un chisme soltado con alegría en Twitter o en Facebook, ¿no? Y a pesar de lo que han dicho los seguidores de Keiko, en el sentido de que la prensa le ha dado una cobertura a esta marcha que no tuvo, por ejemplo, la marcha por la vía, ojo que no solamente la prensa local, yo he visto coberturas de The Guardian, de The New York Times, impactados por esta movilización donde se oían algunas arengas tan conmovedoras como la que soltaron estas chicas diciendo somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar, ¿no? Sí, pero es que hay que entender el momento político que estamos viendo, ¿no? Es mucho más llamativa una marcha en medio de la última semana de las elecciones. Es un elemento de las elecciones. Sin duda. ¿No? Bueno, y las marchas que se enfrentaron a las marchas por la vida, digamos, tampoco han tenido la cobertura que tiene ahora la marcha No a Keiko, la marcha por el 5 de abril. Es el momento, es la coyuntura. Las elecciones son el momento en el que más se polariza, en el momento en el que más se informa, en el que más se habla de política, ¿no? Es lógico que eso ocurra. Así es. Bueno, vamos terminando ya porque nuestro tiempo de despacho, pauteado por nuestro productor ahí en Madrid, Implacable J, el señor J, está terminando y más bien le dejamos la pregunta a Marcos Cifuentes y a Gaby Wiener, a quien vi muy activa el día de la marcha allá en Madrid, ¿no? Estuvo muy bien la participación de Gaby. Es bien llamativo, ¿no? Como en tantas ciudades, yo he visto en París, en Madrid, me parece que en Santiago hubo una marcha también muy importante, ¿no? Y es impactante, inolvidable la imagen de Gaby con parte de las integrantes de su colectivo. Con estos calzones ensangrentados, ¿no? Manifestándose en contra de las esterilizaciones forzadas, de los abusos contra las mujeres que se cometió durante el gobierno de Fujimori. Ya nos encontraremos el próximo viernes seguramente desde aquí. Le damos el pase a Marco y Gaby allá en Madrid. Un saludo desde Lima. Saludos, chicos. Muchas gracias, Renato y Raúl. Y precisamente sobre lo que aconteció en Madrid, porque aquí también hubo una marcha anti-Keiko, volvemos en la siguiente pausa. Seguimos escuchando a Turista aquí en Exiliados
y queríamos comentar la mini marcha, plantón que hubo aquí en la Puerta del Sol contra Keiko. Sí. Acá, Gaby, vamos a poner unas fotos de tu acción. Deberíamos Bueno, poner tú no unas fotos de sabes, tu no acción saben ahí. lo que me pasó. Estábamos llegando con nuestra performance contra las esterilizaciones forzadas, con nuestros calzones, nos habíamos dibujado unos úteros ahí sangrantes. Y de repente vamos y nos vemos al puñado de personas que había ahí, empezamos a hacer la performance y resulta que no era esa la marcha donde estábamos, Qué a donde roche. teníamos que ir, porque empezamos a escuchar que decían voto en blanco, nuevas elecciones y no sé qué, y resulta que era un grupo que se había formado, una mezcla como de los de Julio Guzmán, más Con los de los Movadef. del Movadef España o algo así, ¿no? Que se habían unido ahí por una aberración del destino y terminamos metidos ahí y luego, bueno, tuvimos que fugar a Claro, otro lado. o sea, a ver, para que o sea, había en la plaza, tú bajabas por Preciados y había una manchita de gente muy bien organizada, con banderas peruanas, con altavoces, todo Ponchos. debajo de esa estatua que está ahí. Y bueno, era la más grande, ¿no? Y de pronto Gaby, ¿no? Y yo también estábamos ahí. Y de pronto nos hemos mirado todos y, oye, está un poco raro esto, ¿no? Porque voto en blanco, Claro, ¿qué es esto? y claro, y más allá ya estaba la manifestación. Que era la vigilia por la Claro, democracia una en el vigilia, Perú, una con cosa más caviar, velas, con velitas, ¿no? más nuestra onda. Bueno, ¿No? Menos terruca. ¿no? Pero ¿dónde estaba Martín Muja? Es la pregunta. Ah, ¿dónde estaba? yo estaba revisando mi Facebook y quedando deslumbrado con la imagen de Gaby en el metro de Madrid con su amiga. Con esto, y yo me ¿Qué imagino estaba a los haciendo? pasajeros. Cuéntale, por favor, a nuestro público. Es esta imagen la que he contado de unos calzones, un útero y claro, yo Enseñando el calzón en el Y, metro. Claro. y veamos nuestro muñecón de Keiko también y ahí. está todo en el fondo de un vagón y yo me imagino a los pasajeros estupefactos. Era más el fruto de mi imaginación de qué estaba pasando en un metro a esa hora, que ya hay una cantidad respetable de personas, pero curiosamente todo eso estaba vacío. Yo imagino un alejamiento total para dejarle espacio. Tiene que ser, Nos era hacían muchas divertísimo. fotos, la verdad. Ya estaban tuiteándole desde ahí. Además Qué daba pie bien. para que la gente empezara a preguntar y le empezabas a explicar cuál era la historia del fujimorismo. Y eso pasó en la plaza también, ¿no? Sí, sí, es cierto. Mucha gente empezó a curiosear bien. Querían saber. De hecho, tengo una amiga a la que le enseñé tus fotos y me dijo, oye, pero ¿por qué están haciendo esto? Y claro, no hay forma de contar, ni siquiera tratando de suavizarlo lo más posible para que no se vayan corriendo. No hay forma de contar el caso de las esterilizaciones forzadas a una persona que no es peruana sin que sea la cosa más repugnante y abominable que has contado a una persona, ¿no? O sea, es impresionante. Hace poco, por Completamente. ejemplo, me escribieron de un programa de televisión de aquí importante y me pidieron que les explique un poco qué había sucedido. Y cuanto más se lo explicaba, más aterrorizados estaban y más inverosímil les parecía. O sea, no podían creer la cantidad de leyes, la cantidad de violencia, la cantidad de todo lo putrefacto que significaba eso. Y claro, casi lloraba la periodista. Me decía, pero es que yo leo los casos y lloro. O sea, literalmente estaba y decía, ¿cómo poder explicar eso? ¿Cómo poder pensar que en un país civilizado puede suceder eso? ¿no? A mí lo que me preguntaron, oye, ¿pero esto qué? ¿Esto fue en los 70? Claro. No, esto fue en los 90. Y Ya la- había celulares, internet, o sea... Y aunque la marcha de Madrid no fue tan masiva, claro, como la de Lima, sí que se respiraba un aire como muy intenso, ¿no? Recuerdo de estar gritando con todas las compañeras, somos las hijas de las mujeres que no pudiste esterilizar, ¿no? Y cómo realmente te embargaba la emoción, ¿no? Y el dolor, ¿no? Ha sido bien Cuánta bonito en injusticia. medio de todo, yo entrar al Facebook y no solamente ver las fotos de la marcha de Lima, ¿no? Que es impresionante, sino... Impresionante. O sea, había una chica con un cartelito en Ciudad de México, pero solita, ¿no? O sea, ese tipo de cosas a mí me... A mí me sorprende la movilización de París, que lograron hacerlo para poder decir no. Y creo que el de París también es un momento muy bonito, porque fue la imagen en las calles de una ciudad también golpeada últimamente por el terrorismo y por tal, y ver un grupo de peruanos allí diciendo no a Keiko me parece una imagen bastante bella, ¿no? La verdad es que la movilización exiliada ha estado muy simpática y creo que tenemos un mensaje también para la comunidad exiliados. ¿Todavía? ¿Todavía no? Más tarde, ya. Ahorita entra la llamada. Háblame, pues, hoy. Ya tenemos la llamada. Ya tenemos la llamada. Ay, menos mal. Estábamos jugando charadas aquí. Bueno, estamos con el cónsul
de Perú en Madrid, Arturo Chipoco. Arturo, ¿ya estás al aire? Buenos días, Marco. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, para nuestro público que es exiliado, peruanos exiliados en el mundo, ¿cuál debería ser el procedimiento? ¿Qué es lo que tienen que hacer el día de las elecciones? Ok. Bueno, ante todo, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder nuevamente estar en contacto con la comunidad peruana. Simplemente lo que tienen que hacer es acercarse el día domingo al local de IFEMA, en el pabellón número 7, van a hacer las elecciones y lo único que tienen que llevar es el DNI peruano. Esto es válido para cualquier persona que viva en cualquier otra ciudad del mundo, ¿verdad? Y que se tiene que acercar a su consulado. Sí, digamos, básicamente para poder votar en el lugar donde se encuentran, tienen que tener el DNI domiciliado en la ciudad donde van a votar. Es decir, en el caso de Madrid es la Comunidad de Madrid y todo lo que corresponde a Extremadura y Castilla-La Mancha. Arturo, ¿y de qué hora a qué hora vamos a poder ir a votar este domingo? Desde las 8 de la mañana van a estar las mesas en principio ya instaladas o por instalarse y va a ser hasta las 4 de la tarde. Acá quiero ser muy preciso porque la instrucción que nos ha dado la OMPE es que a las 4 de la tarde se deben cerrar las puertas de acceso al pabellón donde va a realizarse la votación. Las personas que están a las 4 de la tarde dentro del pabellón obviamente van a votar sin ningún problema. Las personas que lleguen 4 y 1 minuto ya no van a poder ingresar. Una duda que muchos me han trasladado a través de Facebook es los peruanos que están en el extranjero pueden votar para congresistas, ¿no? Y votan exactamente para qué distrito electoral. Exacto. Los peruanos que votan en el exterior pueden votar para presidente, evidentemente vicepresidente, para parlamentario andino y también para congresista. En el caso de los que votan para congresistas, los votos en el extranjero están dirigidos para lo que es el departamento de Lima. O sea que en el exterior se elige al representante de Lima. Y Arturo, ¿cuánta gente más o menos se prevé que irá a votar? Ahora que además se ha eliminado la multa, por lo que tenemos entendido, ¿no? En estos momentos, para el 2016, tenemos registrados 65.210 electores, que están en 218 mesas electorales. En el año 2011, que fue el último proceso electoral, como recordarán ustedes, estaban inscritos 67.836 lectores. Pero en el caso de la primera vuelta, en el año 2011, fueron 41.002 lectores, equivalente más o menos al 60,44% de la población. Y en la segunda vuelta electoral fue un poco menos, fue el 53,70% del total. Interesante. Ahora, las personas que no tienen vigente, porque en principio se supone que solamente van a votar las personas que tienen vigente el DNI, tenemos entendido por información que nos ha enviado nuestra Cancillería en Lima, que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE están coordinando para sacar un dispositivo legal mediante el cual se va a permitir votar a todas las personas que no tienen el DNI vigente. Esto es importante, pero eso todavía no lo podemos dar nosotros como información oficial, debido a que todavía nos falta el dispositivo legal. Pero como ha ocurrido en otros procesos electorales, lo más común es que se dé este y se sabrá el mismo día, puedan entonces efectivamente votar todos los peruanos que tengan el DNI. Ojo, tienen que tener el DNI ya no vigente, pero sí tienen que tener el DNI con domicilio aquí en Madrid. Yo creo que es importante también recordar la distancia que existe desde el metro a IFEMA, porque es una larga caminata que puede tardar, dependiendo del tiempo, entre 30 minutos, 45, dependiendo de cómo fuere, porque termina uno perdiéndose en un lugar que es bastante grande, ¿no? Yo creo que es bueno recordárselo siempre. Arturo, yo tenía una duda. Muy bien, Martín, esta cuestión es importante. ¿Hay alguna tendencia histórica que sepas del peruano que vive fuera, de si suele votar al oficialismo, a la oposición? ¿Cómo ves tú el ambiente más verolover, más Pepe Causa? Bueno, en términos generales, digamos, es más bien un voto conservador, ¿no? Siempre en el exterior es un voto más conservador. Ya, por eso estábamos tan solos aquel día en la plaza. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por todos tus aportes. La verdad que ha sido, creo que muy útil para la comunidad peruana de cara a estas elecciones que son mañana.
Lo que quería reiterar, aprovechando los micrófonos que me permiten ustedes, Sí. es que cualquier duda que tuvieran, por favor, consulten al sitio que hemos creado aquí en el consulado, que es www.consultatumesa.com. Ahí van a ustedes, los electores van a poder identificar cómo pueden llegar, qué medios pueden utilizar. Asimismo, pueden saber en qué lugar van a votar dentro del pabellón número 7. Creo que es importante que antes de que vayan puedan verificar inclusive quiénes son los candidatos por los cuales eventualmente quieren dar el voto preferencial para de esa manera hacer mucho más rápido. Y nuevamente hago un llamado para que todos los peruanos participen. Creo que es importante nuestra participación, nuestro voto y nuestra voz. Y solamente participando vamos a poder tratar de cambiar un poco lo que es los problemas que tiene nuestro país. Muy Así bien. que reitero que todo voto es importante y por eso hago un llamado a la comunidad para que participen en estas elecciones. Muy buen, Y a muy ustedes buen mensaje. muchísimas gracias. No, gracias a ti, Arturo. Y la mejor de las suertes y sobre todo felicitaciones por el programa porque yo lo he escuchado en varias ocasiones y les auguro el mayor de los éxitos. Muchas Continúen gracias. así. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Otra cosa que nos han estado preguntando es que, digamos, las encuestas, no sé qué, ya no podemos decir las encuestas porque si no, no podemos poner esto en la web de Útero, pero Nos vamos a la cana. sí les puedo decir cómo encontrarlas, que es súper sencillo. Ah, mira. Entran a Google y Pirata. ponen Crece, Pugna, Perú, Reuters o Reuters y ya está. Les va a salir la primera nota que les salga, ahí lean. Y sobre todo lo que me parece más Estoy interesante es entrando. que ha publicado ahí en esa nota una encuesta de Ipsos con posibilidades para la segunda vuelta, ¿no? Que no podemos discutir ahorita porque si no, el largo brazo de la justicia peruana nos va a alcanzar. Nosotros nos vamos ya a una pausa y regresamos. Estamos escuchando a Turista, esa gran banda nacional, y estamos ya para nuestro último bloque con Marcos Cifuentes y Martín Muja, nuestro invitado especial de hoy. Martín, tú tienes una larga trayectoria ya en el periodismo. Recuerdo que nos conocimos allí hace ya muchos años en el diario El Comercio, tú trabajando en Somos, me parece, haciendo los reportajes de tapa, sobre todo, siempre muy estelares. Yo estaba por ahí en el Dominical haciendo tonterías y luego te viniste a España y llegaste nada menos que a un periódico con la importancia del diario El Mundo y has hecho allí cosas muy, muy importantes, ¿no? Uno de tus reportajes ganó el premio Rey de España de Periodismo, con el tema de la inmigración. Todos te hemos seguido en temas tan importantes como el último que hiciste sobre los refugiados, ¿no? Acompañando a uno de ellos, al refugiado de La Patada, ¿no? Desde su viaje desde Siria hasta Europa. Hace poco has hecho cosas también tan hilarantes como el hombre más afortunado del mundo, ¿no? De un chino que ganó no una vez, sino 2 veces la lotería, ¿no? ¿Cuántos millones se ganó, Martín? 149 millones de euros. Es locura. Y hace poco hacías del niño Roca Rey torero, ¿no? Que desde la teta lo están preparando para ser torero. Un torero de diseño. ¿Cómo logras conjugar pues toda esta diversidad de temas, ¿no? Creo que ser cronista es un poco ser todo rodaje también, ¿no? Sí, a veces es un poco de imaginación, un poco de ver lo que no se publica en ningún lugar del mundo sobre historias que le interesan a los españoles, porque finalmente escribo para un periódico español, pero son historias universales, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando me tocó ir a entrevistar al presidente de Islandia como el primer mandatario enjuiciado por la crisis y que nos dé la entrevista, pues es no solo un hito para mi periódico, sino un hito para muchos periódicos del mundo, porque te permite analizar bajo la perspectiva de este hombre, que en teoría era honesto incluso, pero que bajo las leyes islandesas, que son muy sólidas y además cuestionan al poder, pues te permitía hacer ese retrato, ¿no? de esta crisis maquiavélica y mortal que hemos vivido. Uh-huh.
Ahora me comentabas que estabas trabajando en un tema que te parece como árido, arduo, pero también es el tema del momento, el tema de los papeles de Panamá. Tú como periodista, además de cronista, periodista de investigación que eres, ¿cómo ves esta gran coalición, esta gran sociedad de periodistas internacional, ¿no? que ha llegado a este hallazgo? ¿Y qué enfoque le estás dando a tu reportaje? Bueno, es un misterio. Cuando ustedes lo lean el domingo, les gustará, supongo, pues tratamos de buscar el vértice que nadie ha tocado o que se ha tocado menos, pero creo que es una de las grandes investigaciones de la historia del periodismo, ¿no? Entonces, nos ha permitido conocer pues la cara B de las finanzas. Justamente a mí me tocó investigar a Mossack Fonseca, que son el estudio que ha creado todas esas offshore. Me tocó investigarlo porque había en el pasado, a través de ellos, habían comprado el ático de uno de los máximos dirigentes políticos de España, que era el presidente de la Comunidad de Madrid. Entonces, eso te permitía pues ver lo que estaba sucediendo, porque al final eran empresas opacas, eran testaferros, era uno. Ahora estamos hablando de miles, y estamos hablando de gente que va desde Vargas Llosa hasta Macri, pasando por Putin y Messi, es- Gastón. Sí, claro, todo. Claro, hay que decir también que crear una offshore no es un delito. Lo que es delito es no decírselo a tu respectiva hacienda o donde pagas los SUNAT, impuestos. claro. Donde estás pagando tus impuestos y no lo has dicho, ahí sí que te has metido en un problema. Lo que pasa es que muchos no lo han dicho, ¿no? ¿Tú Y- crees que...? Sí, perdón. Dale. No, la última pregunta era, ¿tú crees que este tema va a variar algo en los resultados de las elecciones en Perú? ¿Le va a afectar, no, la revelación que se ha hecho sobre el dinero de Yoshiyama, que ya le ha llegado a Keiko, o el dinero o la carta de PPK de recomendación? ¿Crees que va a tener algún impacto en el Perú? Yo creo que el impacto en estos momentos va a ser bastante mesurado, porque yo creo que ahora mismo se está votando ya casi como con los ojos cerrados ya a todos estos últimos inputs, pero sí que pues va a ser residual, pero sí que va a afectar en una pequeña medida, ¿no? Hay críticas respecto a lo de Panama Papers, que es como que los leaks, ¿no? Estas filtraciones son como una especie como la nueva droga del periodismo, que los periodistas nos hemos vuelto muy dependientes de eso, y que se publica, hay críticas por ejemplo, a que se publican cosas, simplemente porque son filtraciones y no porque no se ha hecho un trabajo periodístico, ¿no? Por ejemplo, había gente que decía el caso de Gastón, ¿no? O sea, lo de Gastón no prueba ni un delito, ni algo inmoral, cuestionable éticamente, sino simplemente que se compró un catamarán. Entonces, ¿tú qué dices con...? Es que hay que entender muy bien cómo funciona offshore, como digo. Es que esto ya depende un poco, en el caso de Perú, de la SUNAT, de que determine si a través de eso han evadido impuestos. Si han evadido impuestos, pues han cometido un delito. Si no han evadido, pues han entrado en un juego muy, muy complejo, que es el de ser ya entes globales, ¿no? O sea, es normal que tipos como los chefs peruanos, que ya son marcas mundiales, que tienen negocios en Dubái, en Italia, etcétera, hagan esto para ver cómo pagan menos impuestos en tantos sitios, porque hay que administrar esa cantidad de dinero. Lo que pasa es que llegar a un lugar tan turbio te hace ser sospechoso de primeras, ¿no? Porque digamos que la fama de estas offshore creadas, además por este bufete, tienen esa mala fama, y la tienen, y lo han dicho periódicos tan prestigiosos como The Economist, publicaciones como The Economist o el Guardian o lo que prefieran. O sea, ya su fama les precede. Entonces es como ir a un agujero negro y lleno de hollín y pretender no mancharte. Ese es el problema de esta situación, ¿no? Oye, Martín, ¿y a ti te parece que en este momento se cuesta hacer un periodismo libre, un periodismo independiente? ¿Tú has tenido dificultades en los medios que has estado o estás para hacer oír tu voz, una voz crítica? O es que, claro, ¿no? Al final, no sé, los periódicos igual no están sujetos a lo que dice un Estado, pero sí sus anunciantes, ¿no? ¿Has tenido esos problemas? Yo he tenido la suerte de trabajar en el suplemento Crónica del Mundo, que uno de los parámetros que siempre ha tenido es que no tiene publicidad. O sea, casi no ha tenido publicidad excepto por algún, digamos, error o algún momento en el que había que ponerlo allí por una cuestión pues de que no hay otro lugar.
pero por naturaleza prácticamente no ha tenido publicidad, entonces tenemos esa libertad, no tanto así que somos los que hemos destapado el caso Urdangarín, que es el caso que prácticamente más ha dañado a la realeza, hemos destapado un montón de papeles aquí, como el caso Bárcenas. Entonces nos permite esa libertad. Obviamente para hacer buen periodismo se necesita bastante dinero, ¿no? Se necesita viajar, se necesita estar en los lugares, se necesita todo esto, tanto así como en este caso. En el caso de los Panama Papers se ha necesitado muchísimo dinero para manejarlo. Estamos hablando de una cantidad de periodistas brutal, con una cantidad de salarios y con una cantidad de gente liberada, que todo aquel que ha trabajado en una redacción sabe lo que eso implica. Es decir, una gente que hasta que viajaron, se fueron a Alemania. Y un año trabajando claro, ¿no? especialmente en Claro, porque hay que analizar una cantidad de Brutal, archivos claro. que es inabarcable. Es más, buscar recovecos en esto es bastante fácil porque son millones y millones de archivos, o sea, por separado. Claro. Entonces, es complicadísimo. Lo que siempre diré es que una prensa con dinero y bien financiada es la que te permite hacer esto, ¿no? Y también con gente noble, como pasa con Etiqueta Negra, por ejemplo, en Perú, que son gente noble, que hace un periodismo sólido y que lo hace con tiempo y con los recursos que tiene, pero siempre teniendo esa capacidad de mostrar la cara B de todo. La querida Etiqueta Negra. Pero precisamente en los papeles de Panamá, en Perú, el medio que ha dado a conocer todo esto es un medio joven, ¿no? Y nuevo, y yo creo que funciona más o menos con lo que puede, que es Ojo Público, ¿no? ¿Has oído hablar de ellos? Visitas la página, ¿no? Sí, los Han he tenido una leído. cobertura impresionante. Sí, los he leído y son precisamente eso es lo que ha hecho Panama Papers, porque se han encontrado pues con los que participan de acuerdo al país que toca, ¿no? O sea, aquí por ejemplo ha sido La Sexta, que es un canal de televisión, y El Confidencial, que es un medio estrictamente online, ¿no? En otros países han sido los grandes medios, o sea, el Guardian y tal. Entonces, Sí. el New York Times, entonces te permite esa mezcla de esto, da frescura también, ¿no? Y creo que para el momento actual de Perú es una buena idea de que eso haya estado en un medio como este también. No, que además le da visibilidad, ¿no? Porque el trabajo de Ojo Público, que también es que es bien complicado, ¿no? Porque tú decías ahora que el periodismo necesita dinero, y yo pensaba, entonces, claro, por ejemplo, el suplemento en el que tú estás no tiene publicidad, el dinero viene, digamos, está como subsidiado por el resto del diario, ¿verdad? Claro. ¿No? Y que en el caso de Ojo Público, que tampoco tiene publicidad, digamos, depende como de la cooperación y cosas por el estilo, es bien complicado, ¿no? Financiar el buen periodismo, digo. Claro, el problema siempre será que siempre todos los que lo vivimos es ir a un lugar, y cuando uno planifica un viaje X, imaginen lo que significa irse a un lugar de un día para otro. Cuando te toca irte, por ejemplo, alguna vez yo he tenido un viaje que es Madrid-Jerez y he visto lo que cuesta irse en avión porque no había tiempo para hacerlo, y el pasaje puede llegar a costar 700 euros, es decir, lo que en un momento de oferta puede ser un Claro. Madrid-Nueva York. O sea, llegan a esas locuras las líneas aéreas. Entonces, tienes que saber cuándo la noticia lo requiere y tener el suficiente apoyo económico para poder hacer ciertas noticias. Eso es un problema, pero a la vez una ventaja, porque también te puede hacer ingenioso, te puede hacer virtuoso en hacer virguerías con el dinero, y eso también te hace mejor periodista. Ujú. Oye, Martín, pero tú no solo eres periodista, eres escritor también. Publicaste tu novela En una ciudad gris hace un par de años, ¿no? Y además ya ha sido traducida al francés. ¿Cómo haces para combinar esto? ¿Te le sacas tiempo a Crónica para escribir tus novelas? Le saco tiempo a los aeropuertos y a las estaciones de tren, lo hago en el móvil, en el celular. De verdad, tiene el móvil. Comienzo Claro, claro. La primera novela la escribí prácticamente el 80% entonces ¿En no, el celular? ni siquiera un smartphone, era una mezcla de smartphone con esto, eran los primeros que había, que tenía teclado y tal. Wow. Y así, ya no tienes así. excusa, Marco? Porque Tú que estás ahí con el telefonito todo el día, que además ha venido, ¿sabes, Marco, a estudiar escritura creativa? Sí, Claro, sí. además lo hará bien, seguro. Ya ganó un par de premios, creo, con esas Bueno. novelas gráficas. Bueno, espero que mira, me ponen en compromiso, Un poquito, ¿no? ¿no? Porque qué complicado, es que estaba pensando Sí. justo en eso, de qué complicado escribir en el celular, en el móvil, ¿no? Es como necesitas un nivel de aislamiento de lo que está pasando a tu alrededor. No necesariamente, porque al contrario, con lo que te permite los nuevos iPhone, los nuevos Samsung, te permiten en un momento dado, así como te aíslas para escribir un WhatsApp,
por ejemplo, ayer estaba en una suerte de fiesta con radio y rave, y de pronto se me ocurrió una cantidad de frases para mi novela y me puse a escribirlos. Y En medio de la rave. En medio del rave, ahí dándole unas líneas, y escribí como una página. Entonces, claro, porque, digamos, lo que te permite también es esto que hacíamos antes, que era coger esto que ya no te ven tan loco como antes, ¿no? Porque antes si te Claro. ponías a hacer eso mismo con una Moleskine o con una libretita. o la servilleta. Claro, parecías tú, ¿qué está haciendo? Esto un poco... Genial, escribir novelas bailando. Eso Claro, me parece claro, te lo- puedes hacer así, sí, era más o menos eso. Entonces estabas así y decías, claro, porque venía a cuento, ¿no? Ujú. Bueno, Martín, oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad ha sido súper interesante conversar contigo. Y nosotros ya nos vamos. Nos vamos. Marco, no sin antes pedir el reality de Toledo en Necesitamos, sí, televisión por abierta. favor. Que Toledo nunca deje de postular a la presidencia, por favor. Yo lo que pido yo lo que pido claramente es que aparezca un día y que se cumpla mi sueño, que aparezca Toledo con Travolta. Ese meme andante que es Toledo. Bueno, por si acaso, para los que estén en Lima, no se pierdan la tercera edición del Festival Internacional de Poesía de Lima, FIP Lima, que es del 13 al 16 de abril. ¿Quiénes van a estar, Gaby? Que los versos nunca mueran. Que los versos nunca mueren. Qué Bueno, como bonito. dice mi amiga Victoria Guerrero, poesía nunca está callada. Y Javier, estarán Ces Notboom, Yevgeny Yevtushenko, o sea, gracias, y Jack Hitchman de Estados Unidos. Por favor, los que estén ahí no se pueden perder a estos grandes poetas. Los tengo en mi biblioteca. Bueno, nos vemos cuando ya sepamos y podamos hablar de encuestas y sepamos quién ha pasado a la segunda vuelta y estén Y- todos muy deprimidos. Nos vemos. Mientras Chao. tanto, nos vamos a la rave con Martín. Eso. Adiós. Abrazos.